Bueno, qué gusto verlos a todos el día de hoy otra vez. Espero que tengamos mucha gente con nosotros. Vamos a empezar esta sesión con un aleluya para todos nuestros fans y seguidores. Por ahí los que dicen, ¿por qué? No entiendo. Bueno, esperemos los que lo entiendan que hayan visto nuestra sesión anterior y si no, denle clic a nuestro video de la semana pasada para que vean esta fabulosa apertura de Aleluya con nuestro grupo. Pati, te queremos. Bueno, para dar inicio, quiero saludarlos a todos. Espero que sigan muy bien, aunque estemos en cuarentena. Eh, Les recuerdo, pues yo soy Sara Villanueva, soy psicóloga y formo parte de este grupo de las Juanas. Como resumen, para los que sea la primera vez que nos ven, somos un grupo de psicólogas egresadas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que aunque todos nos dedicamos en cuestiones diferentes en la parte laboral o tenemos especialidades diferentes en lo que nos estudiamos o realmente nos enfocamos, pues quisimos hacer este proyecto para ayudarlos a conocerse más, conocer más a su gente, ahora que tenemos un poco más de tiempo libre para ver el lado positivo a la situación y pues sobre todo poner nuestro pequeño granito de arena y apoyarlos en lo que podamos. Em, Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero compartirles que la semana pasada que hablamos de estrés y ansiedad, hicimos una pequeña encuesta mientras estábamos en la sesión en vivo, durante la cual de hecho el 25-30% de la gente nos dijo que se sentía en un nivel de estrés de 7 a 10, que era lo más alto. Entonces la mayoría de la gente estuvo votando por estas partes, así que esperamos que después de esta sesión que tuvimos hayan aplicado alguna de las cosas que les aconsejamos y que esta sesión les ayude todavía más, porque vamos a hablar de un tema que es de los más populares en cuanto a nuestra habla diaria, que es la depresión. Em, la depresión, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero es importante destacar que muchas veces el hecho de estar simplemente tristes, pasando por un duelo, estamos en una etapa hormonal difícil o simplemente estamos distraídos o desmotivados y empezamos a utilizar la frase de que ando depre. Y se vuelve parte de los coloquialismos, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando le damos muy poca importancia o demasiada importancia a síntomas que empezamos a ver en nosotros mismos o en la gente que nos interesa. Quiero que veamos algunas estadísticas interesantes de este tema. La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes que afectan en el mundo y a los mexicanos específicamente. De hecho, de las situaciones psicológicas que más tenemos en nuestro país sería la depresión, la angustia, como hablamos la semana pasada, y algunos otros que también usamos en nuestro lenguaje del día a día, ¿no? La bipolaridad, el trastorno obsesivo compulsivo o la esquizofrenia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este tipo de frases. Más adelante también lo van a tocar mis compañeras, porque se nos hace muy fácil decirle a alguien, ay, eres bipolar, ¿no? O eres muy obsesivo, cuando a veces podemos realmente encontrarnos con alguien que padece una de estas situaciones y que es algo muy, muy duro de manejar. Siempre hay que manejar estos términos con muchísimo respeto. De hecho, la depresión en el mundo no es algo que se dé específicamente en un país o en un nivel socioeconómico o en hombres o mujeres. Muchos de los tipos de personas que estamos en el mundo la tenemos o la podemos llegar a padecer. De hecho, una de cada 4 personas en México puede llegar a tener algún trastorno mental, el que fuera, y actualmente de la gente que tiene en México es alrededor de 11 millones de personas. Y una de las situaciones más comunes es que nos dé después del parto a las mujeres. Por eso es muy importante saber detectarla. En el mundo, de hecho, aquí tenemos una frase que es importante no malinterpretar. Los ricos son más depresivos, se refiere a los países primermundistas, que en este caso muchos de estos países, europeos sobre todo, tienen un pasado muy dramático. O sea, son países que han pasado por guerras mundiales, por hambrunas, por escasez. Nosotros, aunque hemos tenido algunas crisis, probablemente nunca hemos vivido una situación donde te digan no te puedes bañar en una semana todo el país, ¿no?
o no tenemos dónde vivir y todos vivimos en refugios. Y estos países tienen una historia que los hace ser mucho más propensos a la depresión. De hecho, Francia es el país que tiene más personas con esta situación y de hecho en ese país cada hora se registra un suicidio que sucede y la mayoría están relacionados con una depresión. Entonces, en México, de hecho, el 72% de las personas que tienen un cuadro depresivo ni siquiera piden ayuda. Por eso toda esta información va a ser muy importante para que podamos distinguir si lo tengo o no lo tengo, ¿sí? Actualmente en México, alrededor de 15 personas de cada 100 habitantes sufren de depresión. Este tema es muy extenso, entonces no podríamos acabar en una hora de hablar de todos los puntos importantes, por lo cual vamos a enfocarnos a la definición, algunos mitos y realidades al respecto, cómo la sociedad contribuye a esta construcción y cómo con nuestro desarrollo personal, social o con apoyo de terapias psicológicas o psicoanalíticas, perdón, farmacológicas, psiquiátricas, podemos salir adelante. Y les vamos a dar algunas técnicas o hábitos que pueden ayudarnos a evitarla o a tratarla. ¿Sale? Como sabemos, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito a que pongan lo que quieran en el chat. Y pues adelante le voy a dejar la palabra a mi compañera Dulce Karina. Voy a abrir con el aleluya como Pati, la parte que me corresponde. Buenas noches a todos. Y sí, retomando lo de Sarita, está muy extenso el tema, entonces voy a tratar de ser un poco breve, bueno, seré breve para poder abarcar lo más básico, lo importante que consideramos en esta sesión. Y bueno, voy a empezar con lo que es la definición de lo que es la depresión. Es importante empezar a diferenciar lo que es un trastorno también de la emoción. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces es usar estos términos de ando depre o ando bien deprimida, ando depresivo. Entonces es importante saber la definición. Es un trastorno mental que se caracteriza por un estado de tristeza profunda y una pérdida de interés o placer que perdura durante al menos 2 semanas y está presente la mayor parte del día. Entonces, no porque esté triste un día o dos, ya estoy deprimida, ¿no? Entonces es importante que sepamos que el factor del tiempo y de la duración de este estado de ánimo es imprescindible para nombrarlo como tal, como un trastorno. Entonces, otra de las cosas que yo voy a abordar es que hay dos tipos de depresión, pero los síntomas y lo que es los rasgos para tratar una cuestión depresiva ya como tal y no nada más una emoción de tristeza. Eh, los síntomas, aquí están. Es importante considerar, como les decía, que para que sea un trastorno tiene que tener al menos 5 o 6 síntomas de estos que les estoy aquí mostrando. Tiene que ver con el estado de ánimo irritable o bajo, sentirme vacía, sentirme muy triste, que hay dificultad para conciliar el sueño, que puede ser cuestiones de insomnio, cuestiones de que estoy durmiendo mucho tiempo y no me siento descansado, igual me siento como en modo automático. También hay un cambio grande del apetito y a veces coincide esta cuestión del dormir tanto o tener baja inactividad con que hay un aumento de peso también, o también puede haber pérdida de peso, ¿no? Entonces también hay sentimientos de sentirme inútil, no productiva, puedo incluso odiarme a mí misma y sentir culpa por a lo mejor eventos que pasaron, ¿no? Hay dolores, malestares físicos reales, o sea, esto sí es importante mencionarlo, porque hay veces que la gente dice, es que me duele y hay personas que a lo mejor no creen. Sí hay cuestiones de somatización también que pueden ser dolores de articulaciones, dolor de cabeza, problemas digestivos, gastritis y todas estas cosas. Hay cansancio y hay baja o falta de energía, hay dificultad en la concentración y en la atención, mis movimientos se empiezan a hacer más lentos o más rápidos, dependiendo, porque a veces se combina con la ansiedad. La inactividad, el retraimiento de mis actividades cotidianas, como puede ser a lo mejor mi convivencia social, la cuestión de mi trabajo, con mi familia, con mi pareja. Hay sentimientos de desesperanza y abandono. Hay pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Este es un poco ya rojo, ya es importante cuando hay un pensamiento o empiezan a haber varios, inclusive la forma en cómo lo quiero hacer o hay una planeación ya. Esto es muy importante detectarlo. Y también hay una pérdida de placer en las actividades que antes me gustaba. Por ejemplo, si me gustaba pintar, si me gustaba correr, si me gustaba la cuestión de leer,
y de repente pierdo el interés en muchas cosas, también es un factor importante. Y bueno, también quiero hablarles de que hay dos tipos de depresión, y esto es importante porque a lo mejor puedo yo decir que es una cuestión de nada más echarle ganas, sino esto es importante para aclarar y romper a lo mejor muchos esquemas de lo que yo tengo definido como depresión. Hay dos tipos: la exógena, que tiene que ver con que hay una situación o un conjunto de situaciones que generan que mi estado de ánimo sea mucho más bajo. Por ejemplo, puede ser una pérdida familiar, puede ser una situación de trabajo, puede ser una situación de pareja, de separaciones, o sea, situaciones cotidianas que a veces se vuelven conflicto. Muchas veces cuando ya hay depresión como tal es porque hay un cúmulo de varias situaciones y que estas situaciones generan emociones que yo voy atorando y me voy guardando, y como me falta esta parte del recurso de saber cómo hacer o qué hacer con mis emociones, me las voy llevando hacia adentro y me estoy empezando a hacer como una olla express, hagan de cuenta, nada más que sin la válvula de escape. Entonces, muchas veces esta cuestión de la depresión tiene que ver más como una implosión, con un irme hacia adentro, una explosión hacia adentro, y que no me permite verbalizar o pedir ayuda o salir adelante por mí misma. Entonces, la exógena es la parte de las situaciones externas. Y hay otra que es importante mencionar, que es la endógena, que tiene que ver con una alteración biológica o un desequilibrio en los neurotransmisores, que son los encargados de que yo me sienta feliz, que me sienta plena, que disfrute las cosas, como la dopamina, la serotonina, perdón, la noradrenalina. Entonces, esta es una situación de que no necesariamente estas situaciones a veces yo no las puedo controlar, sino que en este tipo de depresión endógena sí hay que asistir con un especialista, más específicamente un psiquiatra, porque ya es a veces una situación de que yo no estoy generando este tipo de sustancias, ya no es algo que esté dentro de mi conciencia y mi control, sino que necesito un fármaco que me ayude a estimular cierta área del cerebro, cierta área de mi cuerpo para que se produzca esta hormona o estas sustancias. Entonces, hay veces que sí hay una combinación entre estos dos tipos de depresión. Muchas veces cuando yo estoy viviendo situaciones que me hacen sentirme triste o hacen sentirme contenida, también mi sistema inmunológico se afecta. ¿Por qué? Porque la baja de energía y toda esta cuestión de estrés que estoy generando hacia adentro tiene un impacto a nivel corporal. Entonces, por eso luego hay síntomas de gripes, o hay dolores de cabeza, o hay gastritis, o hay una sintomatología física. ¿Ok? Entonces, bueno, yo también quiero hablarles, como dijo Sara, de lo que son algunos de los mitos y realidades de la depresión. Eh, y bueno, yo creo que la primera, que es importante mencionar y que es básica, y no solamente en este tema de depresión, sino en general en el aspecto del desarrollo personal, es esta de si vas al psicólogo, estás loca o estás loco. Y más allá de verlo como un rollo de locura o un rollo de que estás enfermo, es como esta parte de adquirir las herramientas o aprender herramientas de cómo manejar mis emociones, de cómo manejarme con mi entorno. Hay veces que a lo mejor en la familia de donde venimos, o las creencias o la cultura, no nos enseña a lo mejor a ser asertivo, no nos enseña a manejar nuestra inteligencia emocional. Entonces, la parte de la herramienta de la terapia es precisamente hacer esto, es saber cómo hacer con mi atore de emociones, cómo desempeñarme mejor, de una manera más adecuada con mi entorno, cómo comunicarme mejor también con mi entorno. Entonces, más allá de una herramienta de enfermedad, es una herramienta de vida, es una herramienta para que aprendas a desempeñarte y desenvolverte con los tuyos. Entonces, es quitar esta etiqueta, ¿no? Es quitar de si estoy loca o estoy mal, es más verlo como una cuestión de bienestar, una cuestión de mejora para mí mismo, para sentirme más tranquila, más plena, e ir resolviendo mis asuntos que me permitirán desenvolverme y tener más armonía con mi entorno. Ok, entonces, lo que ya vimos de este mito, y lo que yo les puedo compartir un poco de la práctica privada que he visto, es que es un cúmulo de emociones. Si bien pareciera tristeza porque la persona muchas veces está aislada, muchas veces está dormida, está triste, o sea, se ve este semblante de baja energía, es un cúmulo de emociones. Muchas veces la tristeza puede estar disfrazada de un enojo o de una impotencia o de un miedo. Entonces, lo importante aquí es aprender a verbalizar, pero primero identificando, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esta cuestión de los neurotransmisores, que también hay una respuesta corporal, de que si hay una baja de serotonina y dopamina, pues también ando más cabizbajo y ando todo
triste y ando todo nervioso y ando todo ansiosa, ¿no? Entonces, más allá de que sea una tristeza, es una contención muy cañona de emociones. Este es otro de los mitos importantes que creo que hay que considerar, y es que las personas con depresión como tal no solamente mejoran por sí solas, porque sí es importante manejar un tratamiento que, si bien puede empezar con psicoterapia, también se puede manejar de manera farmacológica. Eh, en la práctica, al menos lo que yo he trabajado, se los comparto. Muchas veces ha llegado gente conmigo que detecto varios de los síntomas, como de los que mencioné anteriormente, y yo me doy cuenta si puede trabajar o puede salir adelante con el manejo de sus emociones, como ir aprendiendo a regular, ir aprendiendo a soltar todo lo contenido. Y si no, yo también le comento al paciente que es importante que trabaje con un psiquiatra y que el trabajo sea multidisciplinario, o sea, que sea mixto el tratamiento, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay veces que la persona está muy cerrada, está muy baja de energía, no está receptiva. Entonces, yo puedo estar trabajando la terapia, pero la persona está ida o no está presente, ¿no? Entonces, es una parte de un trabajo en equipo, vamos a llamarlo así. Pero esto solamente lo hace un especialista. Hay gente que luego llega porque se me automedicó y no le funciona como a lo mejor la vecina o la amiga le dijo. Entonces, eso también es importante. Y esto de si vas a necesitar antidepresivos toda la vida, depende del caso, depende del tipo de depresión que se maneje, y no necesariamente es que lo vayas a ocupar toda tu vida. Y en caso, hay personas que sí lo necesitan toda su vida. ¿Por qué? Porque es una situación de que su cuerpo no genera este tipo de sustancias. Entonces, más allá de verlo como una cuestión de que está mal, de que está muy enferma, es también identificar que no siempre yo puedo producir estas sustancias y por eso las necesito que vengan de fuera. Y bueno, la depresión no es una enfermedad de verdad, todo está en la mente. Este mito tiene que ver mucho con esa frase del échale ganas. El échale ganas no es suficiente muchas veces con la cuestión de la depresión. Tiene que ser también un factor tanto de apoyo social con la persona que la rodea, sino también con una cuestión de tratamiento, con una cuestión de aprender a identificarme, con la cuestión de quitar las etiquetas de que tú puedes, échale ganas. ¿Por qué? Esto viene también de una exigencia social, de que siempre tienes que estar feliz, de que siempre tienes que estar bien, de que este rollo, ¿no? Entonces, hay una frustración muchas veces disfrazada cuando hay gente que está en este tipo de estado. Y entonces, más allá de todo eso, es importante que sepamos que sí requiere de un apoyo extra, de que no solamente yo sola puedo salir. Si es depresión, no puedo salir yo sola. Si hay síntomas de que va para allá o de que voy en camino a una depresión, sí se puede. Tanto puede ser un recurso hablar con alguien y que te pueda recomendar a alguien, o tú mismo acudir con un especialista. Entonces, bueno, bueno, quiero hacerles la referencia, nada más para que la vean después, si tienen la película de Intensamente o pueden verla. Ahí se ve cómo la niña va perdiendo esta expresión de emociones y se va apagando. Entonces, la depresión es muy parecida a lo que le pasa en un ejemplo así muy, muy de una película. Entonces, se los dejo ahí al costo y que aprendan a identificar sus emociones. Entonces, le paso la palabra a mi compañera Citlali. Buenas noches a todas y a todos. Espero que me escuchen bien. Yo soy Citlali García. Ya Sara les contó más o menos de qué vamos a hablar hoy, y Dulce comenzó con esto de qué es la depresión y algunos mitos. Entonces yo voy a comenzar diciéndoles que la Asociación Nacional de Farmacias de México ha reportado un aumento del 10% en el consumo de los antidepresivos y ansiolíticos en los últimos 40 días, es decir, en la cuarentena. Entre los más vendidos se destacan el diazepam, el clonazepam, el triazolam y el metilfenidato, que tratan el insomnio, el trastorno de pánico y la depresión. Entonces, la depresión no siempre se le ha conocido así. En sus inicios, en los siglos V y VI, se le conocía como melancolía, y también le daban otros términos porque en un inicio quienes investigaban de esto pues eran doctores, médicos. La depresión aparece como entidad nosológica, es decir, se describe y se referencia hasta el siglo XVII, en el que otros médicos le comenzaron a llamar melancolía opresiva, para después nombrar la depresión. La depresión justamente viene de esta palabra donde el estado de ánimo está oprimido, ¿no?
¿Por qué les hablo de esto de melancolía? Bueno, porque es justamente, me gustaría acá hacer referencia a algo, permítame un momento, porque es justamente Freud quien va a hablar en su texto Duelo y Melancolía, que es publicado en 1917, pues de la diferencia entre estas dos palabras. Entonces, hay una diferencia importante entre duelo y melancolía. El duelo entendido como una pérdida de objeto que podemos entender como cuando muere alguien o perdemos un empleo o se nos pierde el celular o algo así, ¿no? En el que hay una pérdida de objeto que también puede ser un objeto amoroso, ¿no? Pero entonces, acá la persona sabe que ya no está ahí y está consciente de ello. Es decir, hay un principio de realidad que le dice que ese objeto o esa persona o ese trabajo ya no está más y lo debe de aceptar. Con el tiempo la persona depositará su libido o su energía en otros quehaceres del mundo. A diferencia del duelo, la melancolía entonces es otro tipo de pérdida. No es tanto la pérdida total del objeto, sino una pérdida parcial de ese objeto de amor, que también puede ser una persona, pero la persona no sabe qué ha perdido. De repente tú cortas con tu novio o con tu novia en la cuarentena y no sabes qué extrañas de la otra persona. Hay un sentimiento generalizado de pérdida y angustia, pero hay un empobrecimiento del yo de la persona en el que también se reprocha esa pérdida y tú piensas, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? O ¿qué hubiera pasado si esa persona no me hubiera traicionado, decepcionado, etcétera? O sea, ese objeto de amor, esa persona te decepciona y entonces hay en ti una queja constante, pero generalmente es hacia ti misma. Estaré fea, es porque subí de peso, bla, 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 ¿no? Y entonces generalmente esto se relaciona con cuestiones de amor y odio. La libido, la energía, se vuelca sobre el yo de una manera negativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este duelo ya se extiende? Es decir, cuando este duelo ya no es, cuando con el tiempo la energía no la depositas en tus actividades diarias o en otros pensamientos, pues ahora sí podríamos hablar ya de una depresión patológica, ¿no? Que también es una de las principales causas, hay que decirlo, la depresión patológica de discapacidad en México y el mundo, y prevalece más entre las mujeres, por varias razones. Es considerada entonces por la Organización Mundial de la Salud, por su prevalencia, como un problema de salud pública, y muchas veces esta se liga al suicidio. Siendo así, los gobiernos federales y locales están obligados a incluir el tratamiento de esta en su plan de salud pública, que hasta hoy cuestionamos bastantes profesionales de la salud. Sin embargo, aún contando con servicios públicos que ofrecen atención psicológica, el tema de la psicología entre las masas sigue siendo algo temido. Hay muchos tabúes respecto de ella. Que te escuche un amigo o una amiga, entonces es mejor que te escuche a un psicólogo. Y esto no es lo mismo por muchas razones. Se trata acá de comprender sí de qué es y de qué no es depresión, pero se trata de comprender también los dramas humanos y que se nombran desde lo clínico. Esto que comentaba Sara al inicio, de que de repente utilizamos esta jerga clínica para nombrar estados de ánimo, como estoy deprimida o soy bipolar, o cosas de estas, se van generalizando más y hay que tener mucho cuidado con esto. Hablamos entonces, si no estamos deprimidos o deprimidas, hablamos aquí de, y si Silva estamos también, ¿no? Pero hablamos acá de un sufrimiento que algunas personas prefieren medicar. En México, la automedicación es algo de lo más común. Tomamos aspirinas, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico cuando tenemos dolor de cabeza, hinchazón o algo, porque si a alguien le resultó, si a mi mamá, si a mi amiga, si a mi vecina le resultó y me lo sugiere, nosotros también lo hacemos. La cultura entonces de ahorrarnos una consulta médica se traduce a su vez en ahorrarnos más adelante una consulta psicológica o psiquiátrica. Y si bien es cierto que en un inicio los antidepresivos pueden generar alivio, es decir, si te automedicas y eso te hace sentir bien, bueno, pues poco a poco la persona puede o necesitar una dosis más alta o sufrir consecuencias orgánicas por su consumo. Ahora, nadie nos construimos solos. Cuando las ideas te atormentan,
estas ideas se construyen en un contexto, alrededor de ciertas personas, no somos sujetos aislados. Y entonces, pensando también y citando al psicoanalista Leopoldo Caravedo, un máster en psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues tenemos que crear cada vez más una cultura del hablar, de compartir nuestros afectos y nuestras emociones, como comentaba también Dulce, ¿no? Tenemos que crear espacios entonces donde hablemos y se nos escuche. Al psicoanálisis una paciente le da el nombre de la talking cure, ¿no? Este nombre en inglés, que es la cura por la palabra. Y entonces el tratamiento desde el psicoanálisis se piensa como un camino para crecer, elaborando, contando tus cosas, para hacer conscientes esos mecanismos inconscientes, para que la persona les reconozca y para que tú también te puedas mover desde que tu energía y tu libido se mueva hacia otras actividades, otras cosas y otras personas, ¿no? Si bien es cierto que hay médicos y psiquiatras muy intuitivos y bastante cuidadosos con el lenguaje de los pacientes, pues también es cierto que ellos basan la medicación o el tratamiento en los síntomas observables, pero ¿qué pasa con lo que pasa en la mente que después afecta al cuerpo, no? Entonces, cierro mi participación con una frase de alguien que decía que la búsqueda de una cosa es la cosa en sí misma. Entonces, le voy a dar ahora la palabra a mi compañera Ana Lucía para que nos siga hablando de este tema. Muchas gracias. Ok, bueno, hola a todos, buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ana Lucía. Sara, si me puedes apoyar con la diapositiva. Bueno, ya escuchamos a mi compañera Dulce, a Citlali, acerca de lo que es la depresión, estos síntomas de depresión, como un poco del tema de la importancia de buscar a un profesional especializado, o sea, porque aún, o sea, no todos los psicólogos que salimos, o sea, en la licenciatura de psicología, llegan a tener como las habilidades y las competencias necesarias para trabajar con este tipo de trastornos. Entonces, estas acciones que yo les voy a compartir el día de hoy, nunca, o sea, y es importante comentarlo, nunca va a suplir el trabajo que se hace en psicoterapia o en psiquiatría, ¿no? Entonces, estas acciones, sobre todo, era como comentaba esta Dulce, o sea, si ustedes detectan que hay ciertos síntomas que son como muy importantes, que ya van 2 semanas, 3 semanas, si tienen estos síntomas de depresión, es importante, igual nos pueden mandar un inbox si tienen alguna duda de ustedes o de algún familiar, y bueno, y nosotros podamos referirlos a distintos lugares, instituciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, igual, si yo tengo como ciertos síntomas, puedo fomentar sobre todo el bienestar y puedo disminuir estos síntomas. Vamos a verlo como un sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico de mi cuerpo, yo tomo ciertas medidas, me alimento de ciertas maneras, y entonces a nivel psicológico también vamos a tener un sistema inmunológico para hacer como frente a esta sintomatología depresiva. El primer punto es la modificación, o hay que modificar pensamientos y creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, principalmente vamos a observar primero qué es lo que estamos pensando, qué es lo que me genera pues este malestar, esta desvalorización, esta sensación como de angustia, de vacío, etcétera. Como ahorita decía Citlali, pues es darle nombre a esto que yo siento, ¿no? Y algo que es importante es de que muchas veces está la exigencia social y entonces siempre queremos estar felices y siempre queremos estar como súper productivos. Entonces, cambiar como la manera de cómo yo observo, por ejemplo, en estos momentos que tal vez no puedo hacer las mismas actividades de siempre y que si siempre me despertaba a las 7 de la mañana y ahora tengo la oportunidad de despertarme a las 10 de la mañana, no pasa nada, ¿no? Entonces, darte como esta oportunidad en estos momentos de acuerdo a tus oportunidades, ¿va? Uno de los o de otros puntos importantes es retomar la rutina. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, yo estoy como súper desorganizado, etcétera, el empezar a retomar esta rutina poco a poco, de manera progresiva, si tú dices, pues es que no estoy haciendo nada,
pero empezar de manera paulatina, tal vez al día, estar realizando 4 actividades, 5 actividades. Y después 7 actividades. Pensar sobre todo solo por el día de hoy. Solo por el día de hoy voy a hacer estas 5 actividades. Y actividades, no me refiero, o sea, porque a veces pensamos que actividades o ser productivo es algo que tiene que ver con la parte económica. No necesariamente. El estar cocinando es una actividad. El estar haciendo cosas para tu bienestar, como el ejercicio, es una actividad. El apoyar en casa, o sea, si tú de alguna forma te genera, bueno, hubo un despido o algo, y entonces alguien más está trabajando, el poder mantener limpia es una actividad, ¿no? Entonces, el poder retomar como estas rutinas dentro de tus posibilidades sería muy importante. Puedes llegar a pensar en actividades que sean agradables para ti, pero ojo, que sean agradables para ti, no porque te recomiendan. Por ejemplo, podemos ver que a veces dicen, es que el yoga es súper bueno, es que el ejercicio o dibujar. Pero la verdad, o sea, bueno, yo, por ejemplo, yo no hago manualidades. Yo ponerme a hacer manualidades me estresaría más, ¿no? Entonces, es buscar estas actividades que siempre te han sido como placenteras. Y aun cuando no tengas ganas, intentar como exigirte un poquito más. Si te gustaba hacer ejercicio o no sé, caminar, o no sé, un poco de dibujar, hacer mandalas, pues empiézalos a hacer. Otro punto que podría ayudar es estos cuidados fisiológicos. Ya hablaba esta Dulce de estas, que hay como esta depresión exógena, endógena, entonces, y hay ciertos neurotransmisores, hormonas, etcétera, que pueden llegar a generar o a influir nuestro estado de ánimo. Es por eso que el sueño, la buena alimentación, sobre todo la alimentación en carbohidratos complejos, es decir, como arroz integral, y bueno, distintos verduras, frutas, etcétera. Esto puede ayudar, igual que el chocolate es muy bueno, puede ayudar a aumentar el estado de ánimo, ¿va? Otro punto que es muy, muy importante, yo creo que es una de las partes más importantes, sería una red de apoyo. O sea, ya se ha mencionado, o sea, si tú realmente sientes como este vacío, si te sientes no suficiente, desvalorizado, con estos pensamientos rumiativos, acude con alguien, o sea, intenta externalizar lo que llegas a sentir y a partir de eso, pues entonces puede que disminuya estos síntomas depresivos, ¿no? Pero, y bueno, algo que también quisiera como comentar es, ¿qué pasa cuando ustedes detectan que un familiar o un amigo está pasando por estos síntomas? Entonces, algo que es muy, muy importante, si tú eres la red de apoyo, intente ser empático. Y este empático es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y es muy diferente a la parte de simpatía. Muchas veces tenemos como la buena intención de decir, ok, yo voy a ayudarlo y le voy a dar consejos y decimos cosas como lo decía esta Dulce en un inicio, échale ganas. Y como si fuera como algo de o sea, que tengo yo el control de todo y que fuera como mi decisión decir, el día de hoy no voy a tener nada de ganas y alejarme completamente de la familia. No, no va así, pues no va por ahí. Entonces, no intentar como subrayar o hacerlo como todo feliz. En esos momentos, la persona que se siente mal, pues realmente no necesita un consejo, muchas veces no necesita escuchar como cosas positivas de al menos tienes casa o al menos tienes la familia o al menos tienes salud, sino más bien es esa compañía. Y entonces el escuchar, o sea, eso sería como lo más importante. Si no saben qué decir, muchas veces no sabemos qué decir, pues entonces solamente escucha y pregunta, bueno, ¿cómo te puedo apoyar? Y además, o sea, ahorita que mencionaban, si es una depresión, no va a salir solo, ¿no? Entonces, el sugerir que acuda a un apoyo profesional sería como muy importante. Entonces, estos serían como algunos puntos, además, bueno, de la búsqueda de sentido, así como Víctor Frank, yo les recomiendo el libro El hombre en busca de sentido. Este es un libro muy bueno, sobre todo en estos momentos, y que te ayuda a comprender un poco acerca de todos estos temas que hemos estado comentando. Para finalizar, quisiera realizar
un ejercicio, una técnica. Esta técnica, Sara, si puedes cambiar, por favor, la diapositiva. Esta técnica yo la uso en mi enfoque se llama MDR. Principalmente esta técnica fue desarrollada por Lucina Artigas. Lucina Artigas es una de las precursoras, de hecho fue aquí en México. Ahí voy, Ana, dame un minuto. Ajá. Se desarrolla, yo sigo comentando. Les comento que se desarrolló en el año del 97 en el huracán Paulina, en Acapulco, con todas las personas que perdieron muchísimas cosas. Y bueno, y principalmente con los niños, empezaron a realizar esta técnica. Entonces, esta técnica es específicamente para la angustia emocional o cuando yo siento que me estoy desbordando emocionalmente, esta técnica yo lo puedo hacer. Este se llama el abrazo de la mariposa. Para realizarlo, vamos a elegir un lugar, un momento tranquilo y, o sea, lo más tranquilo y en calma que puedas. Te vas a poner en una posición cómoda y vas a realizar, así como viene en la imagen, vas a realizar este cruce de manos vas a cruzar los brazos sobre el pecho, entrelazar los dedos pulgares, la punta del dedo de cada mano debe quedar debajo de la clavícula, que serían los huesitos que tenemos aquí en el pecho. Y el resto de los dedos de la mano se apoyan de manera natural. Entonces, porfa, si puedes dejar de compartir para que se vean el video y les voy a pedir a mis compañeras que me ayuden a realizar este ejercicio. Y si pueden ustedes en estos momentos realizarlo. En estos momentos les voy a pedir que piensen en alguna situación, que tal vez en alguna preocupación, que no sea como tan intensa, sobre todo para hacer este ejercicio. Alguna situación que genere tensión, tristeza, preocupación, etc. En cuanto lo tengan, les voy a pedir que ubiquen esa imagen. ¿Y qué emoción genera esa imagen? Puede ser tristeza, desesperación, preocupación, enojo, frustración, vacío, aburrimiento, cualquier emoción. Puede ser un cúmulo de emociones, como lo comentaba Dulce. En cuanto lo tengan, ubiquen y observen su cuerpo. Las emociones se manifiestan en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo se siente? Puede ser en la boca del estómago, en el pecho, muchos dicen que tengo aquí el nudo en la garganta, en la cabeza, o sea, como un dolor o como si fuera una presión, si mi cuerpo está tenso o está como muy frío o caliente. En estos momentos les voy a pedir que entrelacen sus manos de esta manera. Siempre van a estar inhalando profundamente y tranquilamente, inhalan y exhalan. Van a poner sus manos en las clavículas. Concéntrense en esa imagen, emoción y sensación y observen todas esas experiencias sin cambiarlas, sin juzgarlas. Y van a empezar a hacer toques de esta forma, uno a uno. ¿Ok? Pueden cerrar los ojos o ver a un punto fijo, como se sientan más tranquilos. Si observan esas experiencias, imágenes, emociones y sensaciones físicas, solo déjenlas pasar, déjenlas que fluyan. Como si fueran esas nubes que miras en el cielo. Sigue golpeando suavemente con las yemas de tus dedos de un lado en otro. Tú observa esa velocidad y mantén ese ejercicio hasta que te sientas más en calma. ¿Ok? Sigan inhalando y exhalando.
Ok, perfecto. Muy bien. Compañeras, ¿cómo se sienten? O bueno, coméntenos cómo se sintieron en general ahí en el grupo, en los comentarios. Este ejercicio, de hecho, es un ejercicio de estimulación bilateral. Entonces, bueno, además de hacer este abrazo hacia sí mismos, este ejercicio estimula partes del cerebro y esas emociones, esas imágenes, esas sensaciones, de alguna manera la imagen que generaba preocupación elimina o disminuye, el objetivo es disminuir la carga emocional. Entonces, este ejercicio, si lo pueden ver, es principalmente muy sencillo, lo pueden hacer en familia, lo pueden hacer grupal, de manera individual, lo pueden hacer niños, adolescentes, adultos mayores, solamente ubiquen esto, la imagen o lo que les preocupa o lo que genera esta intensidad de emoción, la emoción, o sea, inténtenle nombrar, o sea, cuál es la emoción, las sensaciones corporales y es recordar, puede que estas emociones lleguen a aumentar, pero algo que siempre pasa, todo lo que sube tiene que bajar. O sea, es una ley completamente. Entonces puede que las emociones lleguen a subir, pero siempre tienden a bajar, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Por mi parte sería todo. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues estaríamos aquí. Nos pueden escribir ya sea en los mismos comentarios o en inbox. Gracias, Ana. Gracias, Lali. Gracias, Dulce, a todas. Vamos a pasar a la última parte de nuestra sesión. Les voy a poner a todos los que nos están viendo, les voy a poner una pequeña encuesta para que la respondan durante este tiempo que estamos respondiendo algunas preguntas que tenemos. Entonces lo van a ver en su pantalla en unos momentos. La pregunta es que si tú personalmente has acudido a ayuda psicológica alguna vez en tu vida. Queremos que nos respondan si sí y les sirvió, si sí, pero no les encantó, o si nunca han ido. Esto porque parte de lo que platicaba nuestra compañera Dulce y nosotras comentábamos es que a veces cuando vamos a pedir ayuda es como, pues yo fui una vez y no me gustó y por eso yo ya no creo en eso. Pero ella lo decía en una comparativa muy buena, es como si vas la primera vez a cortarte el cabello y no te gusta cómo te quedó, ¿a poco nunca regresas a ningún otro lugar? Hay que estar muy conscientes de que hay muchas corrientes y muchos estilos de psicología que unos te pueden aplicar porque eres una persona más práctica o eres una persona que profundiza más y te gusta más algo donde aunque se tome mucho tiempo llegues al punto. Entonces siempre hay que estar abiertos, ¿no?, a varias opciones. Entonces voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta que tuvimos, Ana la respondió un poquito ahorita en lo que estuviste hablando acerca de la red de apoyo. ¿Qué puede hacer uno? Preguntó Gerard Murray. ¿Qué podemos hacer nosotros como red de apoyo con una persona que tiene esto, que ya esté diagnosticada o a lo mejor todavía no? Ya mencionaste algunos puntos importantes, no sé si quieras dar alguno adicional para él. Pues Ana. bueno, sí, perdón. Solamente igual, o sea, como comentaba, principalmente observar si estos síntomas, o sea, son recurrentes, que estamos hablando de 3 semanas, que hay síntomas físicos, psicológicos, que la persona se siente desvalorizada, etcétera, lo mejor es comentarle, o sea, mencionarle que acuda como a un apoyo. Realmente en estos momentos, por ejemplo, hay distintas organizaciones, por ejemplo, está el CENEIP, que es el Consejo Nacional de Investigación de Psicología. Ahí estamos varios psicólogos y que estamos trabajando como de manera gratuita, sobre todo para asesorar o guiar un poco a las personas en estos momentos, ¿no? Si tú de alguna forma, bueno, algo que yo solamente te recomiendo, Gerardo, si tú observas que hay alguien que está, tal vez un familiar, que hay como ciertos síntomas, animarlo, o sea, sobre todo animarlo a que intente externalizarlo.
Si no lo quiere externalizar, muchas veces es porque pues, se puede sentir juzgado o puede tener miedo. O sea, muchas veces los pacientes con depresión tienen miedo a lastimar a alguien, ¿no? Imagínense que está ese cúmulo de emociones y entonces sí tiene que ver con la relación con la familia. Entonces a veces les es como muy complicado. Bueno, como animarlo a que externalice, a que comente, ustedes solamente escuchar, preguntar, bueno, ¿qué es lo que necesita de ti? O sea, de ti en específico, Gerardo, y cómo podrías apoyar. A veces las personas dicen, pues es que no puedes hacer como mucho, solamente mantente aquí, o bien, ¿sabes qué? Cada vez que yo me sienta como muy vacío, te voy a hablar y o vamos a ver una película o algo, ¿no? Entonces, esos son como estas estrategias que podrías aplicar tú como red de apoyo. Igual, cualquier duda, cualquier cosa, estamos ahí para ya algo como más específico, si tú detectas algo, entonces para darte como mayor asesoría. No sé si alguna de mis compañeras quisiera complementar. Sí, yo quiero agregar que también pasa muchas veces que llega la persona cercana que está preocupada por el familiar, por el amigo. Y también muchas veces es importante como en esta cuestión de cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, esta onda de que a mí me afecta también el ver a mi familiar así y me empieza a mover muchas cosas. Es importante también, si yo quiero acompañar o estar con esa persona, también esto, ver qué tan afectada también estoy yo, qué tan afectado estoy yo. Entonces, como una herramienta para estar y apoyar al otro. Es como esta onda del avión, de cuando bajan las mascarillas, ¿no? Si yo quiero apoyar a alguien, primero necesito ponerme la mascarilla yo para poder apoyar, por ejemplo, al menor de edad o al bebé o a quien está más vulnerable. Entonces, es importante porque este tipo de situaciones nos mueven a quienes estamos cercanos, a quienes estamos viviendo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces llega la persona preocupada, no llega quizás quien está deprimido, entonces también es cómo me acerco y a lo mejor te podemos dar herramientas, o sea, tanto como los terapeutas como en estos lugares, estrategias de cómo acercarte y cómo plantearle esta solución, o sea, o estas alternativas de solución. Entonces, solamente quería agregar esto y no sé si alguien más quiera decir otra cosa o vamos a otras preguntas. Gracias a las dos y también gracias por tu pregunta, Gerard, y nos dio mucho gusto tenerte el viernes pasado en la sesión de Las Juanas en vivo el viernes. Para todos aquellos que no nos alcanzaron a ver, también los viernes hacemos algunas sesiones un poquito más informales y la gente que quiera participar se puede unir a nuestro Zoom y les va a ayudar bastante para dispersarse. Tenemos otra pregunta que nos mandaron, bueno, un comentario en un mensaje privado para Citlali nos va a apoyar a contestar. Por ahí es una profesional médica y ella nos comenta que mucha gente va y ella a la hora de examinar pues no encuentra realmente una causa de la cita y se da cuenta de que la gente la busca para poder platicar y tener ese espacio de confidencialidad o de estar a gusto para realmente sacar sus problemas. Entonces, Citlali, si quieres apoyarnos un poquito con esto. Sí, bueno, como ya les comentaba Sara, una dentista me comenta acá que hay pacientes ya detectados que se inventan dolores dentales para acudir a la cita, pero para contar los problemas. O sea, primero es importante que las personas, nos estamos dando cuenta entonces que las personas sí están buscando rutas de escape. La palabra siempre va a ser una salida. Así la tengas con tu amigo, tu amiga, la dentista, con quien sea. ¿Cuál es la diferencia de platicar con un amigo o con una amiga que con un profesional? Bueno, que nosotras estamos justamente formadas, y esto también es bien importante, a ver, si bien es cierto que, voy a utilizar esta analogía de los cortes de cabello, ¿no? Puedes ir a cortarte el pelo con una persona que aprendió empíricamente y que, bueno, que lo ha cortado por miles de años, pero que lo corta de la misma manera porque, bueno, aprendió pues empíricamente, pero también puedes ir con una estilista profesional que aparte no solamente te corta el pelo, sino que hidrata tu cuero cabelludo, bla, 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 ¿no? Te hace ahí una serie de cosas. Entonces, la diferencia de ir con un profesional es que justamente tiene una formación en psicología. Las que estamos acá tenemos formación en psicología clínica y entonces los movimientos psíquicos que se pueden hacer en un trabajo, en una sesión, serán pues todo un trabajo diferente al que puedes tener en una charla de café con un amigo, ¿no?
Entonces, definitivamente, así como esta amiga dentista que me escribe y me comenta esto, seguramente también habrá otros profesionistas que se están topando con estas situaciones en las que las personas están buscando un punto de fuga para hablar de sus situaciones personales en este momento, que no necesariamente tienen que ser pacientes deprimidos, pero entonces regresamos otra vez a crear. Yo comentaba hace un momento que no somos seres aislados, tenemos que crear redes de comunicación, de apoyo, y si no pueden tener comunicación presencial, pues una comunicación virtual en la que ustedes también puedan descargar de alguna manera esto, ¿no? Ya vamos también a poner al final de la charla algunos contactos a donde puedan acudir a terapia, pero sí es importante que si tú eres un profesional y detectas a personas que de repente sabes que no tienen necesidad de ir, o más bien tienen esta necesidad de hablar, pues sepas a dónde los puedes canalizar. Gracias. Yo creo que aprovechamos, Citlali, también porque una de las preguntas que tenemos, primero nos comenta Itzua Mar, espero que lo haya pronunciado bien, que le gustó mucho la actividad que nos puso Ana Lucía del abrazo de la mariposa y nos pregunta precisamente de los contactos de atención. Entonces, no sé si quieras de una vez podemos compartir los contactos que tenemos. Es importante, como dice Citlali, que sí hay lugares de asesoría gratuita, por supuesto que sí, porque como lo mencionaron, es parte del programa de salud que todo país debe de tener y toda localidad. Sin embargo, tenemos muchas opciones, ¿sí? Por ahí la sesión pasada les compartimos un contacto de apoyo gratuito y en esta ocasión les ponemos algunos que van en diferencias de precios. Realmente hay centros que son de prácticas de la Universidad Autónoma o de otras universidades donde pueden tener precios muy accesibles desde 80 pesos una consulta o incluso ahora por las nuevas normas ya en los institutos, más bien en las instituciones laborales, ya tenemos como parte de una obligación facilitar la atención psicológica al trabajador para evitar los riesgos psicosociales que existen. Entonces, tal vez en tu centro de trabajo también te puedan apoyar. Pero los contactos que están viendo por ahí son de centros y de nosotros también como psicoterapeutas o psicoanalistas específicamente, y aquí están sus contactos. Y hay que estar muy conscientes de que sí puede haber flexibilidad en cuanto al precio, de que unos te salgan desde 80 pesos, como les decía, pero ya un profesional sí les puede llegar a salir entre 700 o 1000 pesos y una atención psiquiátrica va a ser más cara porque la formación que tiene un psiquiatra pues es médica y tienen aparte una responsabilidad con los fármacos que recetan. Algunos de estos centros son de mis compañeras, no sé si ustedes quieran explicar un poquito más de cuáles son las atenciones que dan ustedes. Ok, bueno, yo comento un poco. Muchas gracias. Qué bueno que les agradó. Les comento, esta es una estrategia, una técnica que se aplica, o sea, el abrazo a la mariposa, que se aplica en el enfoque MDR. Les comento, en el Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología, estamos trabajando 7 especialistas de distintos, o sea, hay vemos unas personas que trabajamos con estos enfoques de MDR. Trabajamos con trastornos de ansiedad, depresión y sobre todo estrés postraumático, trauma complejo. Hay otras personas que trabajan violencia, autismo, etcétera, ¿no? Y tenemos también el apoyo del psiquiatra, que como han mencionado y reiterado durante estas sesiones, es súper importante trabajar de manera interdisciplinaria. No solamente, bueno, principalmente en estos temas, el psiquiatra y el psicólogo, si es necesario. Ojo, cuando se dice que es psiquiatra, no es porque sea como, ay, es que estoy muy, muy mal, ¿no? Sino más bien a veces hay ciertas sustancias que no se activan o no están en el cerebro y por lo tanto necesito algo para tener esa sustancia, ¿no? Entonces, ahí estamos, ahí está el teléfono, busquen en Facebook por el Centro Potosino de Psicoterapia y Psicotraumatología o cualquier cosa, también hay inbox en las Juanas, ¿vale? Sí, también yo estoy colaborando en CAPSI, que es un centro de atención psicoterapéutica. Si bien ahorita por la contingencia tenemos cerrado lugar, pero pronto nos estaremos incorporando con las respectivas medidas. Y también ahí trabajamos varios psicoterapeutas que precisamente podemos apoyar a la comunidad, trabajamos con cuotas de recuperación.
apoyar a la comunidad precisamente a trabajar estas herramientas personales y también de contención, o aprender como comentaba Sara, como estas habilidades de comunicación, tanto con los demás como conmigo mismo. Entonces, que se acerque, muchas veces es darse la oportunidad, porque yo entiendo, porque bueno, al menos he trabajado en mi proceso personal, que hay miedo y hay la incertidumbre y hay el qué va a pasar si empiezo a ir a terapia, pero el vencer este miedo desde la cabeza y tener la oportunidad de asistir a terapia con cualquier especialista de la salud, y puedes encontrar cosas muy padres. O igual también ya puedes decir, pues no me gustó, o esta parte no me hallé, o este rollo de no me siento cómoda, pero puedes darte esta oportunidad de vencer tu miedo y encontrar herramientas muy importantes y muy saludables para que tu bienestar pues sea mucho más efectivo, y compartirlo con quien está a tu alrededor. ¿Alguien más? Bueno, yo les quiero comentar un poquito de esto que comentan, ¿no? Porque sí es un factor el miedo, pero les voy a decir que también es un factor la inversión. Por aquí comentaban de los apoyos psicológicos gratuitos. Y entonces, por algunas situaciones justamente de la misma terapia, generalmente tiene que haber una remuneración que no necesariamente tiene que ser muy cara, pero que sí es necesaria. Entonces, sin embargo, no, es muy importante que si tú sientes la necesidad de ser escuchado en un espacio profesional o escuchada, pues te acerques y pidas informes. Acá están los teléfonos, y que si no, pidas un inbox. La terapia desde el psicoanálisis, o más bien, la atención desde el psicoanálisis o el tratamiento es justamente como lo comentaba en mi participación, a partir de la palabra. Es un espacio en el que justamente la persona va a hablar de todo aquello que se le ocurra, aunque pueda parecer irrelevante o tonto o desquiciado, porque es un espacio justamente en donde la persona no es juzgada y se da una relación con el analista, que las más de las veces es una relación, pues, en donde tiene que haber una transferencia de algo ahí que no voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, les comento esto porque el hecho de que, por ejemplo, tú vayas con un psicólogo y no te hayas sentido completamente a gusto con ese psicóloga o psicólogo, y después hagas la referencia y digas, ¿sabes qué? No vayas al psicólogo, yo fui y me fue pésimo, pues tenemos que ser muy cuidadosos con esos comentarios, porque después eso limita a otras personas a que te reciban también apoyo que quizá si no fue para ti por esa persona, o sea, con ese terapeuta, sí le puede servir a otra persona, inclusive con el mismo terapeuta, ¿no? Entonces, sí invitaría como al público que nos ve que seamos muy cuidadosos con esos comentarios. Y bueno, algo que se me ocurre ahora es que para los que estuvieron con nosotros el viernes anterior, los viernes estamos teniendo una especie de charla en el que pues, ustedes son invitados inclusive al mismo link para que se unan con nosotros en el conversatorio en Zoom, pero también se me ocurre que si a ustedes les interesa, y me voy a atrever a hacerlo en un espacio abierto ahora, es decir, no es algo que platiquemos con el grupo, pero quizá podamos comentar con mis compañeras la posibilidad de crear un Zoom privado en el que hagamos una especie de grupo en el que platiquemos, porque ahora no podemos salir de casa, ahora no podemos acceder quizá a estos espacios de apoyo psicológico tan abiertamente, porque inclusive a lo mejor me quedé sin chamba y no puedo pagar un tratamiento, pero si ustedes gustan, nos pueden escribir en la red y podemos crear unos grupos de Zoom que no se transmiten en vivo, en los que todas podamos hablar de aquello que nos aqueja. Muy bien, pues rápidamente también ahí vienen mis datos de contacto. Estamos agradeciendo a cada uno de ustedes que nos están observando, y pues nada más comentarles que ha sido todo un reto el poder también abordar esta temática desde lo laboral. Entonces, en psicología organizacional estamos abordando desde armonía organizacional estos temas. Y pues bueno, ahí viene nuestro número de contacto, ya dependiendo lo que ustedes requieran, estamos para servirles. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fati. Lali, si quieres ya quitamos la diapositiva. Nada más una última pregunta antes de terminar, que es rápidamente, y Dulce nos va a ayudar a explicarla.
es de cuando se han tomado antidepresivos durante tiempos prolongados en diferentes etapas de la vida, ¿qué dice la ciencia sobre la posibilidad de que en tiempos futuros pueda vivir sin estos medicamentos? Pues miren, tanto lo he vivido como puedo corroborarlo con mi trabajo profesional. Es que si bien nosotros como seres humanos, así como podemos generar nuestra enfermedad a partir de pensamientos y a partir de estrés y de emociones y toda la respuesta fisiológica, también podemos generar este bienestar. O sea, si hay estudios comprobables de que la cuestión del sistema inmunológico también se refuerza mucho con el trabajar con nuestras emociones de una manera más positiva, de una manera en saber calibrarlas, saberlas manejar. Entonces, si bien nuestro sistema de salud muchas veces quizás hace falta ese trabajo de prevención, de aprender a escucharnos. Y yo quiero también mencionar que hay mucha gente que está en el sector de salud de la medicina, que también ya nos está dando este espacio a la parte de la terapia, a la parte de los psicólogos y la importancia de la salud mental. La cuestión de la salud no nada más es física, si bien lo físico viene también de una parte emocional que hay bloqueos, y se acompaña, y si hay una respuesta y que el cuerpo nos está hablando de que algo está pasando con nosotros y es momento de hacernos caso. Entonces, como en esta parte de escucharnos y en lugar de llamar a la enfermedad, desde a lo mejor una forma inconsciente, llamar a la salud también, o sea, sabernos escuchar y sabernos equilibrar y así poder generar esta parte de evitar estar consumiendo tanto medicamento o a lo mejor estar llamando a tanta enfermedad, ¿no? Que sin embargo siempre va a existir las dos partes, ¿no? Pero también es nuestra responsabilidad como personas qué es lo que queremos, decidir qué es lo que queremos y trabajar en eso. Entonces, no sé si haya respondido a la pregunta. Sara. Yo creo que sí. Creo que también mis compañeras tenían muchas ganas de dar otras cosas, otros comentarios, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces yo creo que podemos después publicar algo en la página, donde pongamos algunos otros consejillos o comentarios, o incluso si hay algunos documentos científicos que le podamos compartir. Ya para cerrar, nada más les voy a poner los resultados de nuestra super encuesta, que yo creo que está un poco sesgada porque pues obviamente los que nos están escuchando creo que tienen buena fe de la psicología, pero me da mucho gusto porque el 88% de la gente que contestó sí ha ido a un psicólogo y dice que sí le sirvió. Un 6% dijo que sí, pero no le ayudó, y un 6% también dice que nunca ha asistido. Entonces me da mucho gusto que tengamos esta buena respuesta, y los que no, que se animen, y a los que no les haya ido bien, que den otra oportunidad a otro estilo de terapia tal vez. Sobre todo que busquen algo que comentábamos entre nosotras, busquen a alguien con alguna especialidad, ¿sí? Es muy importante porque es como los médicos. No para todo vamos a poder ir al del CIMI, ese nos va a sacar así, pero si tengo algo más importante o más profundo, necesito ir con un especialista, ¿sale? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana o el viernes, que los invitamos a chacotear un rato con nosotras. Les vamos a poner ahí el anuncio durante la semana para que puedan participar. ¿Sale? Adiós. Adiós. Gracias. Ay, güey. Ya no estamos en vivo, ¿eh?